solidarizarnos, y alguien que salió a protestar fue María Elena Morera, presidenta nacional de Causa en Común, a quien le agradezco mucho nos conteste, María Elena, porque pues esto ya la ignominia. María Elena, ahorita vamos con Jorge Restrepo de Colombia para que nos digan cómo resolvieron el problema ya en Colombia, porque van 125 periodistas asesinados del 2000 a la fecha. Las tres alternancias presidenciales han demostrado que los gobernadores prácticamente no les interesa frenar los ataques contra los periodistas. María Elena Morera. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos me da días. mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Efectivamente, no se puede dejar en el abandono a las y los periodistas. Es una pena lo que nos está sucediendo en México, porque mira, en todos los países hay violencia, pero la impunidad que hay aquí en México, especialmente hablando de periodistas, por ejemplo, el 99.6% de los asesinatos a periodistas han quedado en impunidad. Entonces es tan barato matar a un periodista que ¿por qué lo van a dejar de hacer? Mientras las autoridades no tengan el verdadero compromiso de investigar estos crímenes y que los criminales se vayan a la cárcel, esto va a seguir sucediendo. Y es terrible porque no puede haber democracia si no hay seguridad para la prensa. Exactamente, me encanta lo que estás diciendo, Mariana, no te estoy interrumpiendo, exacto, porque es lo que escribíamos hoy en nuestra columna de Imparcial. Si no hay responsables de la gente que está agrediendo y matando a periodistas, esto se va a salir de control, Mariana Morera. Así es, mira, ya vimos del periodo en el periodo del presidente Calderón y el periodo del presidente Peña Nieto, como ya bien decías, es un gran número de periodistas que han muerto. Y pareciera que a las autoridades no les importa, y no es que sea diferente en el dolor humano la muerte de un periodista o de un defensor de derechos humanos, o de un policía. Lo que sucede es lo que representan. Cuando matan a un periodista, lo que se está representando es que matan la voz que está cuestionando al gobierno, ¿no? Y que está cuestionando lo que está mal. Y entonces, al matar esa voz, pues lógicamente muchos periodistas en lugares complejos como es tu estado, pues dejan el periodismo para dedicarse a otras cosas por el miedo que tienen, y la gente se queda en mayor indefensión. Por eso es que es tan importante ponerle atención al tema de los periodistas asesinados. ¿Qué propones, Marilena? Desde lo federal apenas yo digo que se puede atacar esto. ¿Cómo ves tú? Mira, yo creo que desde lo federal y desde lo local, o sea, sí hay una responsabilidad desde luego del gobierno federal para que realmente se investigue, y para eso está la Procuraduría y ahora Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, también a nivel local tienen que hacer su parte. Lo que decía ahora el alcalde, que quién sabe dónde están las armas, bueno, alguien tiene que saber dónde están las armas, ¿no? Porque si las dejan entrar, bueno, pues alguien es responsable de esto. Entonces me parece que la función es, por supuesto, a nivel federal, en el tráfico de armas y en las investigaciones más complejas. Sin embargo, también a nivel local, los gobernadores no hemos visto que tengan ninguna pues que se hagan responsables de lo que está sucediendo, ¿no? También me parece que es importante ver el uso que se le está dando a los recursos públicos en cuanto a la prensa, ¿no? Se tiene que limitar el gasto, se tiene que ver a quiénes les están dando dinero y a quiénes no. Y se tiene, por supuesto, que revisar el mecanismo de protección a los periodistas, porque pues lo que parece que sucede es que no está funcionando. Totalmente, a ver, dos puntos medulares, o como dices, los gobernadores coinciden, no se están haciendo cargo de la protección, de dar garantías, de investigar, pero también incluso dices el gasto a la prensa que deben de informar, el gasto de publicidad, Marilena Morera, que es un tema que no se ha tocado también, la regulación de la publicidad oficial y la protección para las garantías individuales para ejercer el periodismo. Así es, porque no todo depende no se puede hablar del periodismo si no se habla de lo que se está metiendo y de lo que implica tener
un mejor periodismo en México. Hay un estudio muy interesante de Artículo 19 donde precisamente habla de cómo subió el número de personas asesinadas entre el gobierno del presidente Fox y el gobierno del presidente Felipe Calderón, y pues se da más del doble, cifra que más o menos se mantiene igual con el presidente Peña Nieto, ¿no? Y nosotros esperaríamos que en un cambio de gobierno y con ideales tan distintos del presidente López Obrador, pues ya se estaría haciendo algo en este tema. Y sin embargo, lo que vemos es que son muchas declaraciones, pero no vemos que exista firmeza y que algo vaya a cambiar lo suficientemente fuerte para bajar la impunidad. Y te digo esto porque nos dijeron que había que aprobarse, por ejemplo, la ley orgánica de la Fiscalía en diciembre para que se pudiera dar el gasto para la transición de Procuraduría a Fiscalía. Y sin embargo, la Cámara de Diputados no aprobó este gasto, ¿no? Entonces no estamos viendo tampoco un compromiso y que las cosas realmente vayan a cambiar en este gobierno, y esto nos preocupa. Pues hay que estar entonces señalando, ¿no? María Elena Morera, es lo que también nos preocupa, porque si desde lo federal no viene la sacudida, la tensión, no va a ocurrir nada, ¿eh? La verdad, yo sé que son los gobernadores, yo sé que son las autoridades, pero los delitos contra periodistas son federales, y si López Obrador no se toma en serio el tema de libertad de expresión, no, vamos a avanzar poco, María Elena. Así es, y ya decía el otro día el doctor Durazo que iba a estar pendiente y que se comprometía que se iba a resolver este caso. Pues esperemos que así sea, ¿no? Él es de Sonora, y esperemos que pongan la suficiente atención en Sonora para saber qué fue lo que pasó en este caso, que los criminales se vayan a la cárcel y evitar también otras agresiones a periodistas, ¿no? Porque además de los asesinatos, en el gobierno del presidente Calderón hubo 1,092 agresiones a periodistas, y en el gobierno de Peña Nieto 1,986, según el documento que te digo de Artículo 19. Entonces estamos viendo no solamente los asesinatos, sino también agresiones graves a periodistas. Entonces sí creo que el gobierno del presidente López Obrador se tiene que comprometer en este tema, y no solo de palabra, sino que realmente se hagan las cosas, porque nos tienen muy preocupados que las cosas no mejoren. Totalmente de acuerdo. María Elena, te agradezco mucho, como siempre, y estaremos en contacto contigo. Al contrario, un abrazo, muchos saludos. Igualmente, la presidenta nacional de Causa en Común, sobre lo que está ocurriendo en Sonora, y dice: el gobierno López Obrador debe hacer algo al respecto. Alfonso Durazo se comprometió también, dijo que iba a estar al pendiente, esperemos que así sea, esperemos, ¿verdad? Vuelvo con, no sé si